Y ahora estamos en el capítulo 20. Now we're on chapter 20. La oración produce paz, Prayer produces peace, reposo, rest, paciencia patience, y esperanza. and hope. So, si le falta cualquiera de esos cuatro cosas, So if you lack any of these things, entonces no está orando suficiente. then you're not praying enough. Okay. La oración es el vehículo Prayer is the vehicle que usamos that we use para conocer más a Dios to know God more, y para que Él nos conozca mejor. and so that He may know us Es un better. contacto. It's contact. Entre más oramos, The more we pray, más nos hacemos uno con Él. the more we become one with Him. So, la oración también es Prayer la manera en que Dios is also opera. the way in which God operates. La oración con fe puede mucho. Prayer with faith can do a lot. No hay nada imposible There's nothing para el que impossible ora for the one who prays y cree and believes y tiene fe and has faith para recibir lo que está orando. to receive what they're praying for. So, vamos a usar como base Filipenses 4, So as a foundation, we're going to use Philippians 4, versos 6 y 7. verses 6 and 7. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, venimos a usted, Señor, we come to you, como Lord, siempre, as always, pidiéndole ayuda, asking you for help, porque no hemos llegado a ese lugar because we've not arrived at that donde place no necesitamos su ayuda where we don't need your y help, nunca vamos a llegar. and we never will. Así que, Padre, le pedimos So Father, we ask su you ungimiento for your anointing en mis labios on my lips para hablar su palabra. to speak your word. Le pedimos, Señor, We ask you, que usted Lord, guíe toda palabra que sale de mi boca. to guide every word that comes from my mouth. Y, Padre, unja nuestros oídos Father, anoint our ears para oír to hear y para recibir and to receive y para vivir and to live lo que vamos a aprender what we're going to learn. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Esta palabra simple dice This word en el simply verso 6 y says, 7, por nada estéis afanosos. do not fret or have any anxiety about Por nada. anything. No hay nada en esta vida There's o en este nothing mundo in this life or que in nos this debe world traer afán, that should bring porque el us afán worry, roba la fe. because worrying steals our faith. Y la única manera que nosotros vamos a afanarnos es no tener fe. And the only way we worry is when we don't have faith. So, por nada esté afanoso. So don't be anxious about anything. Quizás está pasando por una situación difícil, Perhaps you're going through a difficult situation, pero no tiene nada que temer porque Dios está con usted. but you have no reason to fear because God is with you. Dios le dijo a Josué, vas a ir a una tierra God told Joshua, you're going donde hay to go gigantes, to a land where there's giants. hay enemigo, There's the enemy, pero yo voy a ir contigo. but I'm going with you. ¿Qué más quiere? What more do you want? Dios dice que Él va con nosotros, God says He goes with us, que Él nunca nos dejará, that He'll never leave que us, siempre estará con nosotros. and He'll always be with Y Dios es us. fiel. God is faithful. Ok, vamos entonces a leer esta escritura. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, But in every circumstance and in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, continue to make your wants known to God. en toda oración y ruego, In all prayer and supplication, con acción de gracias, with thanksgiving, y la paz de Dios, and the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which surpasses all guardará understanding, vuestros corazones shall guard your hearts y vuestros pensamientos and your thoughts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y la idea es The idea de que cuando empezamos a orar, is that when we start to pray, empezamos a dar gloria a Dios. that we start to give glory to Oración God. siempre debe de empezar dándole honra y gloria a Dios, dándole gracias por todo lo que Él hace para nosotros, Prayer should be that we start by thanking Him for everything He does for us, reconociendo quién es Él recognizing who He is,
hablando de la grandeza de Él, speaking of his del greatness, poder incomparable que Él tiene, the incomparable power that he has, del amor que Él demuestra a nosotros the a love todo that he tiempo, shows to us all the la time, compasión que tiene, his compassion la misericordia que and tiene his mercy para perdonarnos, to forgive us, el corazón que Él tiene the heart that he has para cuidar de nosotros. to take care of us. Y empezamos a hablar de la grandeza de Él y para cuando acordamos ya estamos en la presencia de Dios. And we speak of his greatness, and by the time Y we ya realize tenemos it, no we're in his acción presence. de desesperación, sino acción de gracias. And we have thanksgiving Gracias, and not Señor, porque actions tú eres of mi Dios desperation. We y say, todo lo que tú eres está a mi favor. everything that Y you esto are que yo necesito se is ha hecho tan pequeño in ahora my que ya favor. estoy contigo. My problem has become so small now that I'm with you. Aleluya. Así de que entonces viene la paz de Dios sobre nosotros. Then comes the peace of God upon us. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. No sé por qué yo debía de estar triste, yo debía de estar desconsolado, desesperado. The peace that surpasses all Desanimado. understanding. I should be discouraged Pero al and sad, contrario, estoy feliz. but I'm happy. Wow. Wow. Ni yo mismo lo entiendo, mucho menos la demás gente que me está viendo. I don't even ¿Y understand este? it. Ya. Say, oh, ¿Por qué? Porque conocemos al que da la paz. because we know the one who gives us Aleluya. peace. Varias veces a lo largo del libro he mencionado la importancia de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Several times in this book, I've mentioned the importance of casting our care upon the Lord. Esta escritura se encuentra en 1 Pedro 5:7. And that's in 1 Peter 5:7. Cuando nos sujetamos al estrés When we hold on to the stress y a las preocupaciones de nuestras vidas, and cares of our lives, nos producen ansiedad y perturbación. we end up anxious and upset. No obstante, But cuando nos despojamos de las mismas y permitimos que el Señor tome el control, when we let them go and allow God to take care of them, podemos entrar en su reposo. we can enter into peace. En términos prácticos, Practically speaking, ¿de qué manera echamos toda vuestra ansiedad sobre el Señor? how do we cast our care upon the Lord? Debemos hacerlo por medio de la oración, We do it through prayer. que es en Filipenses 4, 6 y 7. It's Philippians 4, 6, and 7. El apóstol Pablo no nos dice, The Apostle Paul does not say, ore y continúe afanoso. pray and then worry. Nos dice, ore y por nada esté afanoso. He says, pray and don't worry. Esto es lo mismo a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. This is the same thing as releasing our cares to the Lord. Cuando lo hacemos, When we do that, Dios nos corona con sus bendiciones. we end up with many Entre blessings, ellas, including con su paz, peace, su reposo, rest, paciencia patience, y esperanza. and hope. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, When we put our trust in Him, Él tiene cuidado de nosotros. He takes care of us. Él se agrada de nosotros. He's pleased with us. ¿Ok? La oración produce paz, Prayer produces peace, la oración de fe. the prayer of faith. Y es cuando usted sabe si usted está orando una oración de fe And that's when you know when you're praying a prayer of faith o usted está orando una oración falsa. or a false prayer. Porque la oración falsa, Because a false usted prayer, se levanta con la misma ansiedad con que se arrodilló. you get back up with the same anxiety that you kneel down with. Usted se levanta con la misma desconfianza, You get up with the same con el mistrust, mismo estrés, the same stress, con la misma preocupación. the same worry. Nada ha cambiado. Nothing's changed. Dios mío, My ayúdame. God, help me. Pero una oración de fe, But a prayer of faith, usted se levanta gozoso. you get up and you're joyful. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque ya contestaste mi oración. Because you've answered No my es si la prayer. va a contestar, ya la It's contestaste. not if He's going to answer, He's already answered it. Sí, lo que no sabemos es que Dios no es Dios de mañana. What we don't know, God is not a Dios God es of Dios de hoy. tomorrow. He's God of today. Y todo lo que usted necesite, todo lo que usted quiere, todo lo que usted pide, Everything you want or ask for, está hecho hoy. it's done today. No lo va a hacer, He's not going to do ya it. está hecho. It's already done. So,
Pensando en esto o considerando esto, So considering this, podemos nosotros vivir una vida en confianza, we can live a life una vida de trusting, paz. a life in peace, una vida a life abundante that's abundant, que Dios nos ha prometido. that God has promised us. Cuando el enemigo trata de cargarnos con preocupaciones, When the enemy tries to put burdens of care on us, debemos de tornar nuestros corazones y echar toda ansiedad sobre el Señor. we are supposed to turn and give that care to God. Esto constituye en parte el significado de la oración. That's a big part of what prayer is. Reconocer ante Dios que no podemos llevar nuestra carga de preocupaciones Acknowledging to the Lord that we cannot carry our burden of care y depositar las mismas en Él. and giving it all to Him. Si oramos sobre algo específico y luego continuamos preocupándonos, If we pray about something and then keep on worrying about it, estamos alterando los polos negativos y positivos, ambos se anulan entre sí. we are mixing a positive and a negative. The two cancel out each other. Y no conseguimos el beneficio esperado. So we do not end up with the benefit we hope for. La oración constituye una fuerza positiva. Prayer is a positive force. La preocupación es una fuerza negativa. Worry is a negative force. Creo que una de las razones por la cual las personas carecen del poder suficiente en cuanto a su vida espiritual I believe one reason some people operate with less power in their spiritual lives es porque anulan el poder positivo de la oración al ceder ante el poder negativo de la preocupación. than they could have is that they cancel out their positive prayer power by giving in to the negative power of worry. A menudo oramos y hacemos declaraciones positivas por algún tiempo. Too often we pray and make positive confessions for a while. Luego Then comenzamos a preocuparnos sobre determinadas circunstancias y hacernos declaraciones negativas. begin to worry about a situation and make negative confessions for a while. Vamos de aquí para allá entre los dos extremos. We go back and forth between the two En la extremes. medida en que oremos y nos preocupemos, As long as we pray and worry, no estamos confiando plenamente en Dios. we're not trusting God completely. Cuando oramos conforme a su voluntad, When we pray according to His will, debemos de tener fe. we need to have faith. Y ahora se da cuenta And you see por qué why nuestras oraciones no son contestadas. our prayers are not answered. Porque anulamos la petición con la duda. Because we cancel out our prayer request with doubt. No tiene sentido, ¿verdad? That doesn't make sense, does it? Es que cuando oramos necesitamos ser positivos When we pray, we need to be y positive estar seguros and sure que estamos confiando en un Dios that we're trusting in a God que no miente who doesn't lie y no carece de poder. and doesn't run out of Es power. poderoso. He's powerful. Él sabe todo. He knows everything. Él hace todo. He does everything. Así de que entonces nosotros necesitamos estar seguros So we need to be sure que cuando oramos that when we pray y pedimos algo and ask for a nuestro something Dios from our God conforme a su voluntad, according to His will, porque siempre agregue because you always a add su oración to your prayer tu voluntad your will y no la mía. and not my will. Es muy importante, It's very important porque Dios se mueve por medio de su voluntad y no por medio de su voluntad suya. God moves through His will and not your will. Por eso siempre el derecho es de nosotros That's why it's our right unirnos a su voluntad. to join, to unite with His will. No de Él unirse a la voluntad de nosotros. He doesn't have to agree with our will. Seguido esperamos que Dios haga las cosas We always want según God nuestra voluntad. to do things Y according to cuando our will. nosotros lo dejamos en su voluntad de Él, And when we let ourselves be in y His yo sé will, que no es fácil orar así, and I know it's not easy to pray that porque way, cuando usted está pidiendo algo, because when you're asking for something, usted quiere contestación a esa petición. you want the answer that En you otras want to palabras, that usted prayer. quiere que Dios le diga sí, You want God to tell you yes. no quiere que Dios le diga no, You don't want Him to tell you no no, quiere que Dios le diga después, or that He tell you later, más allá, later on, porque no sabemos esperar, because we don't know how to wait. no queremos esperar, We don't want to wait. pero Dios es un Dios que nos pone en espera But God is a God who para has us enseñarnos wait
Paciencia, teach us hermanos, patience que la necesitamos that we need tanto en nuestras vidas. so much in our Y a lives. veces Él a propósito nos hace esperar, Sometimes He purposely has us pero wait, nosotros queremos que todo esté ahorita. but we want everything right now. Pero es mejor dejarlo a la voluntad de Dios. But it's best to leave it in Él God's sabe will. mejor. He knows best. Ok. Primera de Juan 5:14. 1 John 5:14. Esta clase de oración produce paz y también nos conduce al reposo, This kind of prayer produces peace and also leads us la into rest, paciencia y la esperanza. Fíjense bien. patience, and hope. Y es lo que Dios más busca de nosotros, hermanos, que seamos gente paciente. And God seeks for us to be patient people. Por eso nos hace esperar, That's why He makes us wait, para que aprendamos. so that we can learn. En lo que somos pacientes, As we're patient, estamos esperando we're waiting, y la fe se está aumentando, and our faith is increasing, o debe de estarse aumentando. or it should be increasing. Yo sé que no tengo la respuesta todavía, pero yo sé que mi Dios me la está preparando. I know I don't Y yo have sé the que a su answer debido yet, tiempo yo la voy a recibir. but I know in His due time I'll receive Y it. déjeme decirle que hay cosas que esperamos por años. And there are things that we wait for years. Yo en mi vida como cristiano he tenido experiencias de cosas que he esperado hasta 15 años. In my Christian life, I've experienced waiting No for he some visto things for 15 years. El producto de la oración. That took Pero me that long to Dios see the product of the prayer. Siempre contesta. But God always answers. Lo que lo que no queremos oír es What después. what we don't want to hear is later on. A su tiempo yo te lo daré. In His time, I'll give it. Como que no le damos oído a eso, It's ¿verdad? like we don't want to listen to that. Pensamos que es el enemigo el que nos está hablando, We think it's the enemy pero talking es to us, Dios. but it's God. Y si usted tiene fe y confianza en lo que está pidiendo And if you have y lo faith está pidiendo conforme a la in voluntad what de you're Dios, asking for according to God's will, usted lo va a recibir. you will receive it. Hebreos 4:3 Hebrews 4:3 dice, pero los que hemos creído says, "For we who have believed entramos en el reposo. do enter that rest." Los que hemos creído entramos en reposo. For we who have believed enter Estamos that rest. seguros, We're sure estamos descansando, that we're resting, confiando en Dios, trusting in God, porque Él cumple con nosotros. because He fulfills His promises to us. Continuando con el tema del reposo, Hebreos 4:9 dice, Continuing the theme of rest, Hebrews 4:9 says, por tanto, "So then, queda un reposo para el pueblo de Dios. there is still awaiting a full and complete Sabbath rest reserved for the people of God." El versículo siguiente continúa diciendo The next verse goes on to say que aquel que ha entrado en el reposo de Dios that those who have entered into God's rest también ha reposado de sus obras. have ceased from human labors. Sabemos por el capítulo 4 de Hebreos We know from Hebrews 4 que Dios claramente nos ofrece su reposo. that God definitely makes Si rest aún no available hemos to us. entrado en ese reposo, If we're not at rest, realmente no le estamos creyendo a Dios. we're not truly believing Him. Porque el versículo 3 Because verse 3 claramente nos enseña que el fruto de creer es el reposo. clearly teaches us that the fruit of believing is rest. A fin de encontrar en el reposo de Dios debemos tener la fe de un niño. The kind of believing that allows us to enter into the rest of God is simple childlike faith. La fe de un niño es pura y simple. A child's faith is pure and simple. Cuando se enfrentan con un dilema, When faced with a dilemma, los niños rápidamente corren a sus padres. children quickly go to their parents. No tratan de entenderlo todo y hacer un plan detallado sobre la manera en la que resuelvan sus problemas. They do not try to figure everything out and make detailed blueprints about how they will solve their problems. Simplemente creen en que sus padres cuidarán de ellos. They simply believe their parents will take care of them. Durante muchos años de mi vida me he jactado de creer en Dios For many years in my y life, confiar en Él. I claim to be believing in God Sin and embargo, trusting in Him. But
No estaba haciendo ninguna de las dos cosas. I was not doing either of those things. Desconocía el primer principio sobre creer en Dios y confiar en Él. I did not know the first thing about believing God or trusting in Him. Todo lo que solía hacer era orar. All I did was say my prayers, Luego preocuparme e then, inquietarme. then worry and ¿No hay fret. nadie aquí así? Nobody here is like that, right? Acabamos de orar We just prayed, y nos levantamos a preocuparnos, and then we get o up to go seguirnos worry, preocupando, or to keep on worrying, ¿verdad? right? Hablar en forma negativa sobre mis circunstancias Speak negatively about my circumstances y tratar de entender todo por mi cuenta. and try to figure out everything on my own. Era una persona ansiosa, I was anxious, nerviosa, panicky, irritable irritable, y siempre al límite. and on edge constantly. Aún así, Yet, afirmaba que creía y confiaba en Dios. I said I was believing in and trusting God. Como creyentes, As believers, nuestro reposo y nuestra paz no se basan en el hacer o en el lograr, our rest and peace are not based on doing or achieving, sino en creer con fe que Dios se ocupará de todo lo que nos concierne. but on believing in faith that God will take care of everything that concerns us. Si realmente creemos y confiamos en el Señor, If we are really believing and trusting the Lord, entraremos en su reposo. we will enter into His rest. Oraremos en fe We will pray in faith y echaremos toda nuestra ansiedad sobre Él, and cast our cares on Him porque a Él le importa de nosotros. because He cares for us. Entonces sentiremos la paz perfecta de su presencia. Then we will sense the perfect peace of His presence. Una parte de la fe también constituye Part of faith is also estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos requiera, being willing to do whatever the Lord might ask us to do, pero el reposo que nos ofrece but the rest He offers us es un reposo en el trabajo, is a rest in work, no del trabajo. not from work. En otras palabras, es obra de Dios In other words, it's the work of y no God tiene nada que ver con nosotros. that has nothing to do with us. Muchas veces nosotros nos calificamos o descalificamos por nuestros propios esfuerzos. Many times we disqualify ourselves by our own strengths, Y efforts. se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso, And we forget God is a merciful God. que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, God doesn't see things how we see que Dios them. no considera las cosas como nosotros las consideramos. He doesn't consider the things like we En do. lo que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos What we judge about y nos damos el ourselves fallo, and see as a fault, Dios nos juzga God judges us y nos da la misericordia. and gives us mercy. Él siempre está buscando He's always cómo seeking ayudarnos, how to help us, cómo animarnos, how to encourage cómo us, sacarnos del lugar donde estamos how to take us out y of where we ponernos are en otro lugar más alto. and put us in a higher Aleluya. Si place. solamente lo dejamos, If we just let Él Him, siempre está dispuesto a movernos He's always willing to move para us arriba, no para abajo, hermano. upward and not downward. Dios nunca nos mueve para abajo. God never moves us Dios downward. siempre nos está moviendo para arriba. He's always moving us Y upward. todo lo que estamos pasando en la vida, Everything we're going through in life, Él lo está usando para levantarnos. Son using to escalones. lift us up. Cada vez que usted tiene un problema, every time you have a problem, es un escalón para subir más arriba. it's a step going higher. No se le olvide eso. Don't forget that. No es una caída, It's not sino una subida. A fall, but it's going higher. Si lo manejamos como debe de ser. If we manage Poniendo it la as it should be, confianza en Él. putting our trust in Him, Pidiéndole perdón por nuestras fallas asking Him for y forgiveness, dejando que Él nos promueva. and allowing Him to promote Porque Él us. siempre está promoviendo. He's always Aleluya. promoting. Él siempre nos está preparando, fíjense, Él siempre nos está preparando He's always preparing para us ponernos en un lugar más to alto. put us in a higher place. Aún nuestras fallas, Even our shortcomings, aún nuestras dificultades, our difficulties, Él las está usando para que nosotros He's using them crezcamos, so we can grow, para que nosotros súbanos más arriba. so that we go higher. Nosotros esperamos promoción We await promotion por nuestras acciones.
for our actions o por nuestros trabajos, or from our por jobs nuestras habilidades. because of our abilities. Y no viene así, hermano. And it doesn't come Nunca that way. vamos a ganar un lugar con Dios por nuestras propias fuerzas. We'll never earn a place with God in our own efforts. Dios es el que da el aumento. God is the one who gives increase. No es el hombre, It's not man. es Dios. Por It's eso God. la palabra de Dios dice, maldito el hombre que That's pone why su confianza en el the hombre. word says, "Cursed Porque is the es man Dios who el trusts que da in el man." aumento. Because Y God si gives usted está en increase. un trabajo donde necesita aumento, If you're in a espérelo job de Dios, no where you del, no need del a mayordomo. raise, Aleluya. expect it from God and not the boss. Porque ¿sabe qué? Es Dios el que va a hacer a ese mayordomo que le dé un aumento, Because aunque it's- él no quiera, it's aunque él se God enoje, who's aunque gonna él, make that boss ¿cómo give le you voy a a dar raise? aumento? Dale aumento. He's going to say, ooh, I don't Aleluya, want to give gloria him a a Dios. raise. Bendícelo, But God says, Ayúdalo. bless him, help him. levántalo. Oh, my. Dios es bueno, hermano. God is good. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, When we put our Él trust hace in el him, trabajo. He Él does se mueve everything. con más facilidad para he moves ayudarnos. easier. It's easier for him to move to help Porque es us. lo que Él está esperando, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. He's just waiting for us Como to decía trust in him. la escritora, dice, con un niño. Like the writer Un niño says, busca de sus padres. like a child seeks Y nosotros his como parents. hijos debemos de buscar de nuestro Padre We Celestial. as his children Y tener la confianza en should cuando Él dice, seek todo está our bien, heavenly Father. todo está bien. When he says Aleluya. everything's okay, Gloria a everything's Dios. okay. La oración produce paciencia y esperanza. Prayer produces patience Dos and cosas hope. que nos faltan mucho a nosotros. Two things we lack so much. Paciencia y esperanza. Patience and hope. Si tuviéramos paciencia, tuviéramos esperanza. Si If we tuviéramos had- esperanza, tuviéramos paciencia. If we had patience, we'd have Pero las hope. dos van juntas. And if we have hope, Ok. we have Romanos patience. 5, 3 y 4 dice así. Romans 5, Y no 3, solo 4 says, esto. Moreover, Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, let us exult and triumph in our troubles, sabiendo que la tribulación produce paciencia. and rejoice in suffering, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance. Y la paciencia prueba, And endurance develops maturity of y la character. prueba esperanza. And character produces Dice cómo crees. confident hope. Tribulación produce paciencia. Tribulation produces patience. Así que dele gracias a Dios. So give thanks to Cuando God usted está en una tribulación, when you are in a tribulation. cuando las cosas no están caminando como usted quiere, When things aren't going like you want them dele to, gracias a Dios. give thanks to En God. lugar de ponerse a llorar, en Instead lugar de of enojarse, en lugar de crying and buscar getting salida, angry, no busque salida, don't try to busque look lo for que a Dios way out. quiere para usted Look for what y God déjelo wants for que you. trabaje esa paciencia que necesita. And let that patience work out what you need. Y déjeme decirle algo, si usted es una persona impaciente, If you're an impatient person, va a tener más tribulación you'll have more troubles y más tribulación and more y troubles más and tribulación. more troubles. Y así va a ser hasta que usted aprenda And a ser that's how it'll paciente. be until you learn to be patient. Porque, está claro, fíjese, sino que también nos gloriamos en las And we tribulaciones. take glory in the tribulations. Gloríate en las tribulaciones. Glory in those. Sabiendo Knowing que la tribulación produce paciencia. that tribulation produces Y la patience. paciencia And patience. prueba. Y la te- prueba the esperanza. test and the test hope. Decirle a alguien o incluso a nosotros mismos, To say to someone or even to ourselves, no te preocupes, don't worry, es sencillo. is easy to do. No obstante, realmente But la capacidad de no preocuparse requiere de una madurez espiritual to actually not worry requires spiritual maturity que surge de la relación con Dios. that comes from the experience with God. Cuanto más experimentamos la fidelidad de Dios, The more we experience the faithfulness of God, más fácil será no preocuparse. the easier it is not to worry. La preocupación no logra nada positivo Worry en nuestras vidas accomplish anything y positive in our nada lives, cambia para mejor. and nothing changes for the Fue better. Jesús el que dijo, por preocuparte no te vas a agregar una pulgada. Jesus said, if you worry, it won't help you grow 1 inch. Puedes preocuparte todo lo que quieras. You can worry Si all eres you chaparro, want. te vas a quedar chaparro. If you're short, you're going to stay Si eres short. alto, porque a los altos hay muchos altos que no les gusta ser altos, If you're tall, there's a lot of people who don't like to be tall. especialmente si es mujer de 7 pies de alto. No, Especially if it's a no, 7 nomás foot no. tall woman, she doesn't like
like that. Y hay mujeres de 7 pies de alto. And there are women that tall. Y todas las cosas son difíciles para la mujer que es de esa And estatura. things are porque, difficult for a woman that tall. pues, ¿quién va a querer, qué hombre va a querer What andar man's con gonna ella want to be mirando para looking arriba? up at her like that? Pero ¿sabe qué? No podemos cambiar nada de But eso. we can't change anything. Lo que sí podemos cambiar, si somos gordos, podemos ser What we flaquitos, can ¿verdad? change is if we're fat, we can Y get si somos skinny. flaquitos, podemos ser gordos. And if we're skinny, we can get fat. Eso sí lo podemos cambiar. We can eso es todo. change that. Pero para arriba y para abajo, no. But up and down, no. Olvídese. Es por ello por lo que es necesario continuar teniendo fe y confiando en Dios. This is why continuing to have faith and trust in God Y no preocuparnos en medio de las pruebas, and not worrying in the midst of Y trials and tribulaciones. tribulations en tiempos de dificultad y pruebas, is vital. In hard, trying times, el Señor edifica en nosotros la paciencia, the Lord is building in us the patience, perseverancia y carácter, endurance, and character el cual con el tiempo that will eventually producirá el hábito del gozo y de la esperanza. produce the habit of joyful and confident hope. Cuando usted y yo nos encontramos en medio de una lucha espiritual contra nuestro enemigo, When you and I are in the midst of a spiritual battle against our enemy, cada ronda que vencemos produce en nosotros una experiencia y fortaleza valiosa. every round we go through produces valuable experience and strength. Cada vez que resistimos una tentación Each time we resist a y temptation permanecemos firmes en un ataque, or endure an attack, nos volvemos más fuertes. we become stronger. Y nunca espere usted llegar a madurez espiritual And never expect to get to spiritual sin maturity vencer los ataques de cada día. without overcoming the everyday Cada attacks. ataque que viene a nosotros Every attack that comes to us es Dios examinándonos. is God testing us. Cada vez que usted tiene una prueba es Dios examinándole. Every time Como you have hijo a test, de it's God. hija de Dios, As a child of God, nada sucede nothing happens de chanza o como decimos, by chance, how we say. porque nomás sucedió. No, Just todo because it happened. está dirigido por Dios. Everything is directed by Y God, todo tiene el propósito de ayudarnos a crecer. all with a purpose to help us grow. Porque Dios, desde que nos salvó, Because since the time God está saved buscando us, madurez en nosotros. He's been looking for maturity in us. Y los años o el tiempo que usted ha sido cristiano no le trae madurez. And however long you've been a Christian doesn't bring you maturity. Es lo mismo que la edad en una persona no le trae madurez. It's the same as age. A person's Hay age personas que doesn't se mean portan como maturity. niños todavía de 50 años There's 50-year-old people who behave as o a lo mejor de children 84 años. or 84 years old. Soledad no trae madurez, Age doesn't bring maturity. así que necesitamos ser maduros. Dios nos busca madurez en nosotros, que Él pueda So, confiar en nosotros, We hermano. need to be mature so God Es, can es- trust es- in es us. lo más que asombroso o It's the valioso most- que yo he aprendido en la vida. The most valuable thing I learned Es que in life Dios no busca is that God sabiduría y isn't looking for wisdom and dones o, gifts, o manera de or hacer las cosas. ways of doing things. Antes más, Dios busca personas ignorantes para hacerlos sabios. God looks for the ignorant to make them wise. Ya. Para que la gente diga, mira, ¿y ese? So that people say, wow, look Esa, at mira. him. Look at her. Ya. Porque entonces la honra y la gloria van a Dios, no Because van a then nosotros. the ¿verdad? honor and glory goes to Yeah. God and not to us. Y ese es el propósito de Dios. And that is God's purpose. Que nosotros entendamos que Él es el que está en control, That we no nosotros. understand He is in control No and not importa, us. no importa qué tan sabios seamos It o doesn't qué matter tan how hábiles smart we seamos para are. hacer cosas. Or how well we do things. Dios busca madurez. God is looking for maturity. Porque de otra manera, sí, Dios nos madura, hermanos, para esto y quiero que lo agarre. God matures Dios us nos for madura this para servirle a Él, so that we can serve Him. para ayudar a alguien más.
so we can help someone else. Toda la madurez que Dios quiere de nosotros es para ayudar a alguien más. All the maturity No God es wants tanto from para us nosotros mismos, is so we sino can para help alguien others. más, porque Dios siempre nos va a usar God will always use como us instrumentos en sus manos. as instruments in His hands. Todos los personas de la Biblia All the people han sido in the Bible instrumentos en las manos de Dios. have been instruments in God's María, hands. que le nombramos la madre Mary, la de that Dios, y no we es la call madre de Dios, the mother era of la God. madre de She- Jesús she's en not, carne. she's the mother of Jesus in the flesh. Ella era un instrumento de Dios. She was an instrument of God. No era nada especial que digamos en esa forma. There's nothing special we can No era say in that diferente way que usted y yo. that she was any different than Y you yo or sé me. que algunas religiones me oyen ahorita, van a condenar, pero Some no religions era who hear diferente me que nosotros. may Ella era condemn una me, mujer but she was no different pecadora than como us. nosotros She y was a necesitaba sinner a Jesús like como us, para salvación, y ella no who sabía needed que su Jesus mismo hijo era el for salvador del salvation. mundo y era el salvador de ella. He was Pero the ella Savior lo of the world reconoció and her y fue una Savior. mujer que siempre buscó, o decir She lo was a más woman santo yo creo que Dios podía encontrar entre las That was chamacas the en ese most tiempo. holy that God Pero could find como amongst quiera the que young girls sea, in that Dios time. es el que decide usar. God is the one who decides to use. Daniel era un instrumento de Dios. Daniel was an David instrument era of un God. instrumento de Dios. David, Isaías era un instrumento. Isaiah. Todos los hombres y mujeres de la Biblia, All of the Débora, men todos, and women in the Ruth, Bible, y Deborah, Noemí, todos Ruth, eran Naomi, instrumentos en las manos de Dios, were como lo es instruments usted in y yo. God's hands, like Somos you and instrumentos me. solamente. We are Y Dios nos instruments. usa, God fíjese bien, uses us donde Él quiere usarnos. where He wants to use us. Nunca desprecie usted donde Dios le quiere usar. Don't ever despise the place God wants to use you at. Siempre dele gracias a Dios. Always Gracias, give Señor. thanks to God. Thank Si me you, quieres Lord. usar para limpiar los pisos, If you want to use gracias, me to Señor. clean the floor, thank you, Lord. Amén. No más un amén. Just oye. one amen. O sea, como un joven que yo estaba en una iglesia donde I was at a church el pastor and the era pastor, así. Y él, para poner a alguien en como de liderazgo, to put someone in leadership, ellos tenían que aprender cómo limpiar los baños, they had to learn to clean the bathrooms, los pisos, the floors, mapear, Mop. hacer todo, para sacar la basura. take out the Y trash, allí los empezaba. and that's where they would start Y hasta que subían until a ser líderes. they came to be a leader. Muchos que eran sabios Many who were wise y and espirituales, spiritual, cuando llegaban a ese lugar decían, Dios no me llamó a mí para limpiar excusados, when they got to that Dios me place, llamó a mí para predicar. they say, God didn't call me to clean the Y se toilets, perdían He called me to la preach. oportunidad de servir, And they would lose the opportunity to porque serve Dios los había traído ahí por alguna razón. because God brought them there for a reason. Por ahí nos podía haber pasado a todos, pero gloria a Dios que no, We could have all gone through that, but glory to God, no. porque yo tengo un estómago muy débil, hermano, y 'Cause I've got para a weak limpiar stomach, cosas and así, To clean things like se me hace that, que, bueno, Dios me daría la well, fuerza. God would give me the strength. Pero Dios hace lo que Él quiere, hermano. God does what He wants. ¿Para qué? ¿Para humillarnos? No, To humble para us? ensalzarnos. No, to exalt us. Aleluya. Porque ¿sabe qué? Estos siervos cuando llegaban ya a ser líderes And these estaban servants, when como they- una gamusita, como decía mi mamá. When they came to be leaders, estaban bien, los doblaba para donde usted quisiera. they were ¿ve? really, Estaban listos para they were servir. ¿Por qué? flexible, they Porque were habían aprendido todo ese ready tiempo. to serve because they had learned so Gloria a Dios. much. No se preocupe, no los voy a poner a limpiar los Don't worry, baños. I'm not going to make you clean the bathrooms. Si podemos ser pacientes en medio de las pruebas If we're patient through the trial y nos rehusamos a rendirnos, and refuse to give up, tarde o temprano sooner or later, obtendremos la victoria we will gain y victory gozaremos si no in the situation despreciamos aquello. if we do not despise it. Entonces gozaremos de mayor paciencia, Then we will enjoy increased patience, esperanza hope,
y madurez espiritual and spiritual en nuestras maturity vidas. in our lives. Dios siempre nos dará la victoria God always gives us the si victory permanecemos firmes if we remain steadfast y nos negamos a rendirnos and refuse to give up o parar or stop o decir, esto está muy difícil, yo no lo quiero hacer. or say this is Está too muy duro. difficult, I don't want to do this. So, Dios está esperando, hermanos, de So- nosotros, no sabiduría, God expects from us not wisdom no que tanto oramos o que tanto leemos la or Biblia, how que much tanto we sabemos de pray la or read the palabra. Bible, Todo what eso we es know, bueno, all that's good. pero no sirve de nada si no aprendemos a ser pacientes But it doesn't do us any y good a if we poner don't nuestra learn confianza en el Señor, to a be orar patient y esperar en Él and trust in the para Lord que Él conteste nuestras oraciones. so that He answers our prayers. Es un tiempo difícil, It's a difficult time. no es fácil, It's not easy, pero aprendemos mucho durante ese tiempo. but we learn a lot during that time. Así de que Dios nos está hablando, So God is speaking to us aprender a orar, to learn to pray en adoración a Dios primero. and worship to God first. Y la razón que yo nunca he creído en animarlo o forzarlo en esa forma And the reason I es never believed porque in lo que forcing or Dios encouraging that se way agrada es voluntario, is es de because nosotros. God is pleased with what we do willingly for Claro Him. que él se merece lo mejor de nosotros, And He, of course, deserves our best. pero debe de salir But del corazón it de should una come from our persona. heart. Debemos de tener ese corazón We should de have agradecimiento that con heart Él, porque Él es tan bueno con And nosotros. gratefulness to Him because He's so good Cuando to nosotros us. aprendemos a servirle When we learn to serve Him en esa forma, in that way, entonces Dios se agrada de nosotros, por más sencillos que seamos, then God is por pleased with por us. más However simple we torpes may que seamos be en lo or espiritual, foolish we Dios may se be, agrada de nosotros. God is Ah, pleased with us. hay algo, hermanos, que Dios espera de nosotros y es humillación. God expects humility from Pensamos us. que es sabiduría y es We think poder it's wisdom or aprender power, y poder saber cómo orar y knowing cómo how to no pray es no. humillación de It's nosotros. humility. Él espera que nosotros nos humillemos, que seamos expects us to gente humble dóciles, ourselves, que seamos gente To be flexible. docile, flexible, Es la palabra flexible. flexible. Que estamos dispuestos a lo que sea. Si hoy That we're Dios nos llama a willing- predicar, vamos a predicar, pero si mañana Dios nos llama If a God ir a la calls us calle to a preach today, ayudar a we'll alguien, do vamos it. a If ayudarlo. God calls us to go to Nunca the street and vamos a help llegar a someone, un we'll do it. lugar donde We'll never get to a vamos a ver, place yo no me voy a subajar a where we'll eso. say, oh, I'm No. not going to lower myself to do that. Yo soy pastor, I'm no, a pastor. no. No. Humillarnos, Humble tomar ourselves. nuestro lugar. Take Si our alguien place. nos va a exaltar, que sea Dios. If anyone exalts us, sea let it be Dios. God. No tenemos que exaltarnos nosotros. We don't have to exalt ourselves. Una cosa que no me gusta a mí, Something that I don't like, Señor, lo voy a decir, ¿ok? I'm going to say it, Para que los hermanos sepan. that they know, that the brothers and sisters know. No me gusta estar con una persona que se está exaltando siempre, I don't like to be with a person that's always que se exalting siente mejor que themselves, alguien más. that they feel better than anyone, No. than someone else. Mis mejores amigos han sido siempre personas que My best friends have always been tenía un people. negocio en Oak Cliff I had a business in Oak Cliff, y había un jovencito, yo digo que tendría algunos 20 there was algo a años, young man, pero él no 20-something years estaba old. todo completo de aquí. He wasn't all complete él- up here. Salía a la calle con un boombox. ¿Ustedes saben lo que es un boombox? He'd go out in the street with the boombox. You know what a boombox is? Sí, es un radio de esos grandototes aquí. One of those big Y él lo old cargaba radios. así. He'd carry it Y around así like that. caminaba con botas y con He'd walk cowboy around boots. with cowboy boots y- on, y and todos se reían de él. everyone would laugh at ¿Y him. sabe qué? Yo hice amistad con él. But I became friends with him. Y él entraba a la imprenta. He'd come into the Y aunque yo business. estuviera muy ocupado, yo He- siempre paraba y platicaba con Even él. though I was Y busy, eso era I'd diario, always pray todos with los him and días. talk to him every Él day. llegaba. He would show up. Y
él se gozaba. And he'd have such a good time. Que yo le ponía atención, que yo no me estaba riendo, He was so burlando de glad él. that I was que paying él- attention and not making y fun cuando of usted le him. ponía atención a este joven, And when no you pay estaba attention tan to him, descompleto de aquí, parece he que wasn't tenía más, so tenía incomplete más up here. sabiduría que los otros I que se think he creen had muy more sabios. Ya. in his brain than of Eh, everyone else. Le digo esto porque And I nunca say this debemos de ver a nadie como menos. because we should never look down on Nunca. anybody. Había otra mujer que tuvimos un negocio There was enseguida another de woman that Sunset we High had, School en Oak Cliff. Another business next to Eh, Sunset High School in ah, Oak Cliff. Había una mujer que le decían Rex. There was a woman they called her Ella, Rex. ella traía uno de esos de la tienda, She de had esos guaycitos a que shopping usan cart. en la tienda. Y ella echaba ropa And y she'd put botes y clothes cosas and ahí. bottles and Y things in le there. decían Rex porque And they called her siempre Rags andaba colectando garras y because cosas. she was always collecting things. Ella se hizo And, amiga mía. and she became my Y friend ella too. venía en el medio del negocio y mi esposa se me enojaba a veces And my wife would porque get mad at me a veces sometimes estaba ella because con un cliente sometimes she would be with the client. haciendo negocio doing business, y entraba Rex and con Rex su, would con come su y in. tenía unas campanitas que She had hacían little mucho bells ruido on her cart y that made a entraba lot of noise, a la and she'd oficina come y into the entraba office buscándome looking for buscándome a me. mí y platicábamos y eso And era we would todos los talk. días And she would do también. that every day also. Y luego aquí en Town East And then here at tuve el Town negocio East, también I had the business over y here había too. otra chamaca ahí There was que another young se girl. llamaba Nancy, parece. Her name was Y Nancy. ella estaba en una silla de ruedas, She was in a wheelchair, estaba or paralizada. she was paralizada, paralyzed. ya. Pero le gustaba mucho platicar conmigo But she también. liked talking to me a Todos whole los días lot. venía, And todos she'd los come every días day. llegaba. Le digo esto para decirle que I tell you this cuando so nosotros I can nos say humillamos when we humble para ponerle ourselves atención a alguien que la gente desprecia, to pay attention to Dios se agrada. people other people might not. Dios se agrada. God is pleased Y with de that. alguna manera Dios me daba el tiempo para And que yo hiciera somehow, mi trabajo God would give me the time to y do le my diera work tiempo a ellos. and give me para- time to spend with them more than anyone. Y cuando nosotros tomamos tiempo And when we take time, para hacerlo, yo siento to que do estamos I know that agradando a Dios we're pleasing God más que cualquier otra cosa que more than hacemos. anything else that we do. Porque son almas, son personas Because they're souls, they're people que son dignos de that are amistad, worthy de of amor, friendship and love compasión. and compassion. Así de que la Biblia dice cuando tengas un party, The Bible says when you have a party, y yo siempre and he I batallado always con esto aquí en la have iglesia, struggled with this at church. porque a veces tenemos nuestros parties y invitamos a Sometimes we have our ciertas parties and personas. invite certain people. Tú y tú y tú, You and tú no. you and you, tú no. not you, not you. ¿Y sabes lo que la Biblia dice? And you know what the Bible says? Cuando tengas tus parties no invites When you have a party, don't invite a aquellos que tú conoces. the ones you know. Invita a los cojos, Invite the lame, invita a los ciegos, the blind. invita a los despreciados, Invite the ones that are los que están en la despised, calle. the ones out in the street. ¿Quién va a tener un party y traer todos los Who's gente going to have a party que and viven en la invite calle? all the people who live out on the street? Hello. Hello? Ajá. Pero no, But siempre No, we always, estamos, este sí, este this no, one y este yes, sí, this este one yes, no. that one no, no. Y eso no le agrada a Dios. And that hermanos, doesn't en please nada. God. Okay, if you will stand, póngase de pie. A las 3 vamos a ser despedidos. A la 1, a las 2, a las 3.